buenas noches. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar hoy delante de su presencia desde las instalaciones de la Iglesia Cristiana Torre Fuerte con esta hermoso paisaje que Dios nos ha regalado, con esta hermosa vista. Queremos compartir el día de hoy esta hermosa porción de la palabra de Dios. Queremos compartir este pequeño mensaje que sea de reflexión para cada uno de nosotros y que lo podamos llevar en práctica y que al final del día, bueno, que nos sirva a cada uno de nosotros para instruirnos en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro diario andar. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes este tema hermoso que me encanta. En real, este tema me apasiona mucho y el tema es, quiero hablar acerca de los escuderos. ¿Y qué es un escudero? Bueno, un escudero en la época antigua, en la época de los reyes, en la época donde había guerreros, era una persona tan importante porque era la persona que cargaba el arma, cargaba el escudo, estaba cerca de aquel guerrero. Hay personas, historiadores, que llegan a decir que muchos de los grandes hombres que conocemos de la historia, que pelearon, que lucharon, que hombres que fueron de guerra, atribuyen mucho del éxito de ellos en gran parte al escudero que tenían cada uno de ellos. Y sin lugar a duda, hermanos, es importante que cada uno de nosotros nos rodeemos así de personas que sean nuestros escuderos, personas que estén cerca de nosotros, personas que compartan con nosotros situaciones, emociones, sentimientos, caídas, victorias. Y la palabra de Dios no es la excepción. También nos habla acerca de escuderos, hombres que estuvieron cerca de otros hombres importantes y que pudieron también estar ahí y ser parte principal. Hoy quiero compartirte una historia fascinante acerca de Jonathan, el hijo del rey Saúl. Era un joven y él también tenía su escudero. Y esta historia la podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 14, del 6 en adelante. Nos cuenta esta hermosa historia de aquel hombre joven llamado Jonathan que decide ir a pelear en contra de sus enemigos. Pero dice la palabra de Dios que hay algunas cosas que pasan medio extrañas ahí. Y una de ellas es que decide irse solo, no le avisa a su papá, no le avisa a nadie y simplemente él decide irse. Y cuando él se va, solamente se lleva a su escudero. Qué importante es entonces el papel y el rol que juega un escudero en la vida de cada uno de nosotros. Dice la historia bíblica en Primera de Samuel capítulo 14, nos cuenta que le dice, voy a ir a enfrentarme a aquellos enemigos que tenemos. Y sin más, el escudero le dice, a donde tú vayas, yo voy a ir y allí estaré contigo. Si tú lo dices, yo no tengo nada que decir, yo voy a estar ahí. La historia nos cuenta que Jonathan fue y que tenía que escalar una montaña. Y le dice, ¿sabes qué? Tenemos que escalar esta montaña. Y entonces va a ser un poco más complicado. El escudero le dice, lo que tú digas, Jonathan, es lo que yo voy a hacer. Yo estoy dispuesto a estar ahí. Pero hay una parte hermosa en esta historia que me encanta, que me fascina, que dice la Biblia que cuando Jonathan iba escalando con sus rodillas, con sus manos, con sus codos, iba subiendo y que le salían al encuentro sus enemigos, dice que Jonathan les daba como un golpe, les daba quizás un espadazo y lo pasaba atrás y entonces su escudero, dice la Biblia, y su escudero lo remataba. Esto es, en verdad, esto es algo hermoso. El escudero que tenía Jonathan. Es esa parte a la que quiero llegar yo, esa parte en la que de quién estamos rodeados nosotros, de qué tipo de personas nos rodeamos. También la Biblia nos cuenta, hermanos, que este escudero era fiel a Jonathan. Hoy quiero preguntarte, ¿de qué tipo de personas estás rodeado tú? ¿De qué tipo de personas estoy rodeado yo? Estoy rodeado verdaderamente de personas que son leales a mí, de personas que son leales a ti, de personas que hablan a tus espaldas o personas que hablan a mis espaldas o personas que simplemente, como dice la Biblia, están dispuestos a rematar lo que yo inicio, que están dispuestos a rematar lo que yo comienzo. Hermanos, la Biblia nos cuenta esta hermosa historia, nos dice que Jonathan, no necesariamente él mataba a sus enemigos, pero su escudero sí los mataba.
Sí lo dice la Biblia, y él se encargaba de rematarlos. Hermano, es importante que cada uno de nosotros nos rodeemos de gente que esté con nosotros, gente que nos ame, gente que nos aprecie, no gente que a nuestras espaldas hable de nosotros, gente que a nuestras espaldas nos apoye y esté con nosotros, no gente que nos critique, no gente que esté deseándonos el mal y que cuando estamos frente, a lo mejor nos diga, ay, todo está bien y nos den la suave, pero cuando toca el momento de que nos den la espalda o que nos apartemos de ellos, empiezan a hablar en contra de nosotros. ¿Te imaginas tú qué hubiera pasado si Jonathan le dice a su escudero, vamos a ir a la guerra y vamos a ir tú y yo solos y nos vamos a enfrentar a un gran ejército? Y que el escudero hubiera dicho, no, ¿cómo se te ocurre, Jonathan, hacer esto? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué haces esto? Me mira. O a lo mejor Jonathan, perdón, el escudero va y ¿sabes qué? Y le cuenta secretamente a su papá, ¿sabes qué, rey Saúl? Tu hijo Jonathan quiere hacer esto y quiere exponer su vida. Hermanos, el escudero ahí estaba listo para lo que Jonathan decía. El escudero estaba ahí dispuesto para apoyarlo, no importaba el riesgo que fuera a correr, no importaba lo que pudiera venir, simplemente, hermanos, ahí estaba el escudero. Y sin lugar a duda, en esta hermosa historia bíblica, podemos decir que la victoria que obtuvo Jonathan, porque si tú lees el pasaje bíblico, podrás darte cuenta que solo dos hombres fueron capaces de destruir a sus enemigos, a un gran ejército. Solo bastaron dos. ¿Quiénes eran estos dos? Jonathan y su escudero. Hermano, muchas veces no necesitas una gran multitud de personas a tu lado, no necesitas gran gente a tu alrededor, simplemente con que tengas tú y esa persona leal a ti, tú y esa persona fiel a ti, tú y esa persona que está dispuesta a estar contigo en cualquier situación. Hermano, por eso la importancia de saber definir y de poder entender quién es tu escudero. La Biblia nos cuenta, hermanos, que por fin al terminar la batalla, Jonathan y su escudero habían obtenido la victoria. Hermanos, no podemos dejar al lado que sin la ayuda, sin la presencia del escudero, Jonathan no hubiera podido haber hecho gran cosa. Hermano, hay veces que cada uno de nosotros, nuestra vida se complica. Y sabes, en veces se complica porque nosotros nos rodeamos de personas que creemos que son leales a nosotros y que en verdad no son tan leales. En veces nosotros nos complicamos la vida porque creemos que tenemos cerca de nosotros personas que apoyan nuestras decisiones. Hermano, necesitamos rodearnos de personas no que cuestionen, y más cuando hablamos de los términos y de las cosas de Dios, o de los sueños o de los proyectos que tú tienes. ¿Por qué rodearte de personas que te van a criticar, que te van a tratar de decir que no lo intentes, que no lo hagas? Hermanos, rodéate de ese escudero que esté, que sea una catapulta para tu vida y que diga, claro que sí, lo vamos a intentar, claro que sí, lo vamos a lograr, sí se puede. Esto es la importancia, hermanos, de entender y de comprender y de ser un buen escudero y de tener un buen escudero. Por otra parte, la historia bíblica nos cuenta otro hermoso pasaje acerca precisamente del papá de Jonathan y nos referimos al rey Saúl. Dice la Biblia que en un momento dado, cuando ellos estuvieron a punto de invadir, hermano, el reino donde vivía Saúl, y que ahí estaba y que los invadieron, hermano, y que los querían matar. Y llega un momento en que invaden todo el palacio, hermanos, o donde vivía el rey. Ya no había escapatoria. Las horas del rey Saúl estaban contadas. Era cuestión tan solo de algunos minutos para que dieran con él y lo mataran. Pero dice la Biblia, hermanos, que el rey Saúl volteó con su escudero y le dijo, yo no quiero caer en manos de mis enemigos. Te pido que me entierres mi espada para morir ahí. El escudero se negó rotundamente a hacer esto. El rey le decía, por favor, hazlo. Hermanos, era un acto tanto de amor, era tanto la lealtad que tenía, hermanos, que dijo, no voy a hacerlo y no puedo hacerlo, porque tú eres mi rey, porque tú eres a quien yo sirvo, tú eres a quien yo le cargo la espada, tú eres a quien yo le encargo el escudo, yo he estado contigo, no me pidas el día de hoy que sea yo el que te aniquile, no me pidas que sea yo el que termine con tu vida.
Hermanos, y el escudero del rey Saúl no se atrevió a hacer nada, ni siquiera un daño, ni un rasguño, ni siquiera por su mente estuvo el ocasionarle un daño al rey Saúl. Qué impresionante historia acerca de estos escuderos leales, escuderos que estaban ahí, escuderos que si pudiéramos decir ahorita es como que si tú brincas, yo brinco, si tú saltas, yo salto, si tú caes, yo caigo, si tú llegas, yo llego. Que no importan las circunstancias, que no importan los peros, que no se llenan de situaciones como decir es que está muy complicado, está muy difícil, simplemente deciden estar ahí. Por último, quiero contarte algo hermoso acerca de esta familia. El rey Saúl, antes de este escudero, tuvo otro, y fue un joven llamado David. Dice la Biblia que el rey Saúl lo escogió para que fuera como uno cerca de él y que le gustó tanto la forma de ser de David, tanto la compostura que tenía, tanto la valentía, las características que tenía aquel joven llamado David, que el rey Saúl lo hizo su escudero. Hermanos, esto es muy sencillo, lo que quiero explicarte el día de hoy, que muchas veces para llegar a ser rey hay que ser un buen escudero. Muchas veces para llegar y ocupar un buen puesto, hermanos, hay que empezar quizás desde abajo, haciendo las cosas bien. Por ahí hay un principio de la autoridad que dice que para poder mandar, para poder y para saber mandar, es necesario que aprendamos primero a saber obedecer. Hermanos, aquel joven llamado David, que fue leal y que fue fiel a el rey Saúl, porque la Biblia nos cuenta esa historia donde dice que en un dado momento de la historia, Saúl le dan celos por la vida de David, por la trayectoria que estaba teniendo, empezaba a tener el rey David, bueno, aquel joven David, que le entraron celos. Y dice que quería matarlo, procuraba matar a David, pero David huyó. Y la Biblia nos dice que en varias ocasiones David tuvo oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Y él decía, Dios me libre de tocar al ungido del Señor. Quiere decir que el escudero, hermanos, es leal en todas las circunstancias. El escudero es leal en todos los momentos y no importa las circunstancias por las que puedan estar pasando, él va a estar ahí. Hay lo que llamamos también, o lo que se llama en la administración, se llama el segundo a bordo. Aquel que está esperando la falla, que está esperando que algo malo le pase a su jefe para él tomar ese lugar y quedarse ahí. Ese tipo de personas no son leales, ese tipo de personas no corresponden ni son correspondidas al amor que se les tiene. Hermanos, el día de hoy yo quiero preguntarte, si tú quieres llegar a ser alguien importante, primero búscate a alguien el cual tú puedas ser un escudero. Y cuando te toque ser escudero de alguien, sea un escudero leal. Cuando te toque ser escudero de alguien, trata de estar con él en las buenas y en las malas. Si un día te dice subiré esa montaña, tú dile subiré contigo. Si un día te dice tendré que bajar la montaña, tú dile yo bajaré contigo. Si te dice yo tendré que hacer tal o cual cosa, tú dile yo también quiero hacerla contigo. Hermanos, procuremos ser buenos escuderos para un día llegar a ser buenos reyes. Dicen los principios bíblicos que por eso David, hermano, llegó a ser un buen rey, donde tuvo victorias, hermano, dice que se fue invicto en sus victorias, hermano, en un gran rango de victorias por la forma en la que él se comportó cuando le tocó ser escudero. ¿Quién está cerca de ti? ¿Tú de quién estás cerca? La invitación antes de terminar con esta pequeña reflexión es siempre que domine en ti el principio, el valor de la lealtad, el valor de la fidelidad, el valor del compromiso, el valor del amor, el valor de la comprensión y aunado a la palabra de Dios que está en nuestras vidas, yo creo que debemos hacer grandes
escuderos. Yo quiero el día de hoy pedirte que tú cierres tus ojos y que me acompañes a hacer esta oración. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites estar delante de tu presencia. Queremos pedirte, Dios, que tú bendigas grande y poderosamente la vida de cada uno de los que hemos estado escuchando esta reflexión. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser buenos escuderos. En otras palabras, a ser buenos amigos, a ser leales en cada una de las áreas en las que nos ha tocado estar. Que no hablemos, que no critiquemos, que nos enseñemos a respetar el mando y la autoridad. Con amor, con paciencia, Señor Jesús, ayúdanos a ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Y en la medida que nosotros nos esforcemos por alcanzar el ser buen escudero, seguramente de nosotros mismos, Señor, sacarás reyes, como el caso de David. Así que Dios, toca nuestra vida y nuestro corazón. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Hermanos, te damos gracias, persona que nos has escuchado el día de hoy, por darnos la oportunidad de llegar a ti a través de estas pequeñas reflexiones. Te insisto, el día de hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Iglesia Cristiana Torre Fuerte en el Cerro de los Remedios. Los invitamos para que nos acompañen todos los domingos a las 11 de la mañana. Ven y congrégate y sé testigo de lo que está pasando en el Cerro de los Remedios. Dios ha llamado a una iglesia al avivamiento y esta es la Iglesia Cristiana Torre Fuerte. Así que con esta panorámica hermosa de nuestra ciudad, en señal de que Dios nos está entregando la ciudad, les dejamos a ustedes. Bendiciones y que Dios les bendiga y Dios les guarde.